Hola chicos y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal les voy a mostrar mis miradores y son estos y me falta derrotar a Bulbul. ¿Cuánto lo dejé? Lo dejé a menos que las otras veces, porque me voy a cambiar el set. Bueno, casi nadie como comentario en mis videos, casi nadie ve mis videos, pero no importa. O podemos jugar esto. Bueno, ya había jugado el primer nivel. Vamos a subir no me di cuenta de que no le dio tiempo a llegar, pero bueno, al menos la puse. Vamos a ver.
la cabeza, ¿no? Vámonos aquí. Ya salimos porque habían ay, estoy triste porque quiero conseguir más megagrados y no sé cómo hacerlo sin que tenga que esperar 1000 años para lo tenía descansado, no me di cuenta. Quiero conseguir más porque solo tengo 8 megagrados y pues quiero conseguir más. Me voy a poner me puse el texto porque contra zombies aún no sale zombies. También porque pues tampoco hice cuando tengamos aquí listo, voy a hacer también me pueden recomendar cuál es su si es que alguien ve. No, cosas así para la pena. Vamos a ver. Hay Atlantis Logis. Nunca había leído su nombre. Por cierto, mi banner favorito es el trasero. Y ya pasó. Es que no sé qué. Y ganamos. Vamos a ver atrás. A ver un anuncio ya. Esta es la sangría. Cambio de sangría. No sé qué es la sangría. No sé si existe con la sangre. Por cierto, sé que existen los legendarios, pero hasta ahora no he conseguido. Tenemos a otro.
Tron, pero en su primera forma paraliza y pues ahí solo se va a tener habilidades diferentes y pues no se le puede vamos, mira este, a ver si se me va a tener tiempo a atacar a este rey. Digo, no como la otra vez. Entonces vamos a otro de estos de memoria ok, este va a ser el último que podamos jugar antes de que se me acabe la energía, así que vamos a jugar. Mira, una foca. Le vamos a poner a este. Esperemos que se haga algo porque lo van a matar. No, lo van a matar. Ah, no. Voy a dejar el monedero así. Vamos a ponerlo hasta ahora no le salió nada. Vamos a ver qué sale. Debe ser como más gracioso y así. Porque no sé si notaron que el video estuvo como diferente. Y es que antes no sabía cómo grabar videos, pero decidí como inspirarme a la fe. Lo vamos a volver a pedir. Espero que haya gustado el video y